14:38, ¿qué me decías, Martín? No, digo, cuando vos mirás el DNU entero, que lleva un rato largo, ¿sí? Porque es un DNU bien complicado de seguir, aparte porque tiene básicamente un montón de articulados que dicen deróguese y una ley o un artículo de una ley, con lo cual tenés que ir a buscar la ley y el artículo derogado. Cuando haces un poco de ejercicio y mirás, che, ¿qué es esto? ¿Es efectivamente un programa de desregulación? Yo lo que noto más bien es un plan de negocios. O sea, yo noto que todos los actores de la economía argentina fueron a pedir, che, yo quiero esto, yo quiero dentro de esto. esto tenés que encontrar algo que pueda ser discutible. ¿Hay algo, o te parece todo? No, yo creo que hay dos miradas. A ver, si vos ves el tema de la derogación de ley de tierra para promover las inversiones, ¿quién va a comprar tierra? No, es que esa es una extranjerización de la tierra. Por eso, estás invitando a grandes capitales por para eso, que eso va a suceder. Sí, ese sí es un negocio. de lo que estaba pasando. Ahora, ¿no es interesante discutir otros puntos? Yo creo que vale la pena discutir. Ahora, me parece que como programa integral tiene un primer problema, que es que está yendo en contra, se está poniendo, se está guardando en el bolsillo el sistema republicano, porque esto debería pasar por el Congreso. Bueno, es el planteo Pichetto, ¿eh? Primero, digo, Pichetto acaba de salir a decir eso, Pablo, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Qué dijo? Dijo que básicamente lo que está haciendo el gobierno es clausurar el Congreso en una discusión que tendría que darse dentro del Poder Legislativo y que por lo tanto, al hacerlo sin acreditar la debida necesidad y urgencia, ese decreto no sería válido y además está sujeto a un montón de amparos constitucionales, que es lo que hablábamos hace un rato. Bueno, vuelvo a plantear en estos dos términos, ya te doy fer. Y ya entra el doctor Martín Jaicinier, que quiero hablar un poco de... Digo, pues estamos todos pensando en la idea de la constitucionalidad o no de algunos puntos, y quizás Martín, que se formó en Derecho Público, nos va a poder ayudar un poco a pensar, ¿sí? Porque obviamente los estados también se reforman, se requiere obviamente reforma, y ahora voy a ir con un constitucionalista que está en línea, que ya lo voy a saludar. Voy con él, lo presento a Sebastián Guidi, que está en línea. Doctor Guidi, Facundo Pastor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, Facundo. Bien, primero gracias, doctor, por esperarnos, porque sé que estaba ahí hace unos minutitos. Yo planteaba en dos caminos. ¿Es constitucional? O sea, ¿tiene factibilidad desde lo legal y desde lo político? Lo saco de lo político. Le pregunto, desde lo legal, de todos estos puntos, ¿va a haber mucho planteo de constitucionalidad? Hablemos de lo político después más tarde, si quieren. Bueno, por supuesto. Desde lo jurídico específicamente, la Constitución permite que el presidente legisle, es decir, que emita normas que normalmente dictaría el Congreso, en circunstancias absolutamente excepcionales, cuando haya necesidad y urgencia que impidan seguir el trámite legislativo. Y esto siempre se interpreta de manera restrictiva. Lo que ha pasado es que los distintos presidentes han ido haciendo uso y abuso de esta facultad. Les pongo algunos ejemplos. Cristina Kirchner, la asignación universal por hijo, la sacó por DNU. En ese momento nadie lo iba a criticar, porque ¿cómo vas a criticar la asignación por hijo? El calendario de feriados fue por DNU. Hubo muchas cosas así. Esto, de todas maneras, es una expansión enorme de ese tipo de abuso. No hay antecedente en el cual un presidente haya dictado un DNU de 400 artículos, 80 páginas, reformando el Código Civil. ¿No hay antecedentes de eso? De este tipo de extensión no. Hay, como digo, abuso de DNUs hubo un montón durante los últimos 40, 30 años, como queramos contar. Este tipo de norma, la reforma del Estado de Menem y una reforma del Estado de Macri pueden llegar a ser análogos en algunos puntos, pero por ejemplo, acuérdense que varios gobiernos intentaron hacer una reforma laboral y fracasaron. ¿Y por qué no lo hicieron por DNU? ¿Porque eran tontos? ¿No sabían que estaba el DNU? No, porque nadie se animó, porque nadie pensó que podía, en algo tan importante, saltearse al Congreso. ¿Y cuánto hay, Sebastián, ¿y cuánto hay de animarse en ese porcentaje muy mayoritario que logró Milei? Porque en términos electorales fue arrollador. Entonces, quizás, que es lo que un poco decía hace un ratito Winocur, quizás él está diciendo, bueno, a ver, 56% de la población argentina me acompañó, voy ahora, me animo, meto una reforma amplia. Y bueno, la hago por DNU porque sé que en las cámaras no voy a tener... La discusión va a ser muy larga. Es exactamente eso, el razonamiento, él lo dijo explícitamente. El 56% está conmigo, los que cacerolean son una minoría ideologizada, la gran mayoría está de acuerdo conmigo. Interpretó el mandato electoral como una especie de cheque en blanco para ejecutar su ideología. Perdón, Sebastián, dame un minuto porque de lo que está diciendo hay algo que acaba de pasar de último momento. Dame un minuto que yo pueda chequear quién está organizando eso.
hay un grupo que se llama Líderes Liberales. Sí, no, Están convocando una marcha de apoyo al gobierno. Si tenés el flyer, si no lo muestro acá, mirá, se convoca, ¿sí? Se convoca, esto está siendo publicado ahora, si lo puedo mostrar a esta cámara. A ver acá, mirá, esto está pasando ahora. Están convocando marcha de apoyo, lo organiza Líderes Liberales, se convoca sábado 23 del 12. ¿Sí? Espera que tapo acá porque están entrando. Sábado 23, 16 horas, Obelisco y todas las plazas del país. Buenas tardes. El protocolo antipiquete funciona para todas las manifestaciones, se supone. No es para una en especial. Se estrenó, entre comillas, ayer porque era una marcha piquetera, pero se supone que no se puede cortar ninguna calle. De hecho, anoche muchos se preguntaban con los cacerolazos, ¿qué pasó? No se aplicó porque hubo calles cortadas. Es decir... A la tarde, a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Pero, no, empezó después del... Algunos empezaron a las 10 de la noche. Celebramos que no se haya aplicado, ¿no? Celebramos que no se haya aplicado, pero quiero decir que no puede servir para uno solo. Es orden, es un protocolo de reordenamiento de las calles, orden. ¿Se acuerdan todas las palabras que se usaron? Sí. Bueno, uso las mismas palabras. A ver, Sebastián. Interrumpo un poco porque tengo un poco de delay, disculpa. Dale, por favor. No, quiero conectar los dos temas porque me parece que parecen temas separados, pero están muy vinculados, que tienen que ver con la falta de respeto constante que tenemos hacia las leyes en la Argentina. Creamos un protocolo que supuestamente tenemos que aplicar para todo el mundo, pero en realidad es inaplicable y lo vamos a aplicar cuando se nos ocurra. Decimos dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, pero aprobamos DNUs que todo el mundo que se dedica a esto sabe que no se pueden aplicar. Es parte de la misma idea de que el que está en el poder puede elegir cuándo aplicar la ley y cuándo no aplicarla. Ahora, Sebastián, desde el punto de vista legal, y ya le doy a Martín Jaicinier, abogado, penalista, aparte especialista en derecho público, ¿qué va a pasar desde el punto de vista constitucional? ¿Se van a presentar? ¿Cómo es la vía? Explica un poco el camino de planteo de constitucionalidad de algunos de los puntos. El decreto, ahora el jefe de gabinete tiene 10 días para llevarlo a la Comisión Bicameral Permanente, que trabaja todo el año, no se toma receso como las cámaras. La comisión tiene otros 10 días para emitir un dictamen y el dictamen va a las 2 cámaras del Congreso. La ley que reglamenta esto es una ley que aprueba en aquel momento Néstor y Cristina Kirchner, Cristina como senadora, Néstor como presidente, que dice que si una sola de las cámaras aprueba el DNU ya queda vigente. Es decir, es más fácil aprobar un DNU que una ley. Quiere decir, ¿y entra por diputados o entra por senadores? A las 2 al mismo tiempo. Va a las 2 al mismo tiempo. O sea que ¿puede haber sesión en paralela? Sí, pero Sí. perdón. Pero perdón, si aprueba diputados, convalida el DNU, el costo político que van a pagar los diputados. Pero no importa, porque ahí va a haber negociaciones. Las provincias, hay una Santa Fe pierde de ganancias la mitad prácticamente de lo que paga de salarios públicos. Entonces, ahí va a haber de todo. Va a haber de todo. Ahora, si lo aprueba diputados, ¿ya se cae la discusión en senadores? Lo puede tratar igual, pero no tendría ningún efecto. Porque No la ley tendría dice que efecto. para que se caiga lo tienen que rechazar los 2. Bien. Yo te hago una consulta. Parame ahí. Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Gracias por esperarnos. Bien, gracias por invitarme. ¿Qué mirada tenés? Bueno, comparto en gran medida lo que dice Sebastián. A mí me gustaría hablarle a otro público. Creo que cuando nosotros hablamos de que esto es inconstitucional o que esto está mal, el público que apoya las medidas de mi ley piensa que somos unos sonsos o que es una ingenuidad o que esto es un formalismo. Entonces yo quisiera dar un argumento más bien de índole económica de por qué esto no tiene ningún sentido. Cuando uno trata de... A ver, espera, pues sos terminante con esto. Para vos esto, que algunos llaman decretazo, no tiene ningún sentido. Te voy a explicar y me vas a decir vos. Vos sacás un DNU tratando de cambiar el sistema jurídico de la noche para la mañana y básicamente reconoces que lo haces porque el Congreso no te gusta como piensa, no porque no puedas seguir el trámite ordinario, que es lo que te dice la Constitución. No es que tengo una urgencia tal que no podría pasar por el Congreso, sino que los legisladores son la casta, no me van a aprobar, entonces lo saco así. ¿Cuál es el pensamiento económico que está detrás? Esto te lo dicen ellos. El pensamiento económico son medidas de liberalización de la economía que en el corto plazo generan una crisis, generan una distorsión, pero en el mediano plazo van a hacer que arranquemos y seamos primera potencia del mundo.
La pregunta es, ¿vos crees que vas a llegar a conseguir la confianza de inversores en un contexto de altísima litigiosidad donde no sabes cuál es la ley vigente? ¿Vos crees que vas a conseguir que la liberalización llegue a producir un efecto económico? Si estás dudando, si en 10 días estamos analizando cuándo se cae, si en diputados, senadores, en la Corte, que per saltum, que en constitucionalidad. ¿Alguien te dirá por algún lugar, Martín, hay que empezar? Por supuesto, sí. ¿Sabes por dónde tenés que empezar? Te digo. Él quiere hacer un cambio cultural. Y los cambios culturales se hacen de dos maneras. Esto es medio excluyente, no lo digo yo. Vos podés hacer una revolución, sacás un tanque, qué sé yo, revolución, golpe de Estado, llamalo como quieras, con los tanques, o un cambio cultural, te tenés que sentar y persuadir al resto. Entonces yo quiero que ustedes me acompañen en algo. Arranqué el programa, ¿eh? Bueno, tenés que persuadir. Eso. Es así, vos tenés que persuadir a alguien. ¿Por qué tenés que persuadir? Te lo explico que dice la teoría del derecho. Dice que vos tenés que persuadir por las siguientes razones. Uno, vamos a suponer que el 56, que esto no es cierto que el 56 lo apoya, eso fue un balotaje, pero el 56 le encanta esto, el 56 está festejando. ¿Qué haces con el 44? ¿Le hiciste joder? El Congreso tiene una forma deliberativa porque el que pierde se la banca. Te escuché, listo, perdiste. No se la va a bancar. Dos, ¿cómo haces para que esto no sea anulado? Los jueces peronistas del fuero laboral dejan de ser peronistas mañana. O los diputados no van a presentar amparo, los que perdieron. Ahora, te digo más. ¿Cómo haces para saber? Te hablo inversor, viene Elon Musk, le dice, che, bueno, voy a poner Starlink. Y Elon Musk lo primero que le va a preguntar es, ¿me hiciste las reformas? Te las hice. ¿Van a durar más de 2 años? No, de hecho la emergencia económica te la declaré hasta la próxima elección porque no sé si aguanto. Elon Musk te dice, espera un poco entonces, que ya lo vimos con Macri. La lluvia de inversiones no vino. La lluvia de inversiones le dijeron a Macri, consolidá y vemos. Vos tenés un tipo, vamos a suponer que las medidas económicas son perfectas, no garantiza la gobernabilidad, no garantiza la concordia, no puede sentarse a hablar con el prójimo. Estamos viendo que pelea con los radicales, pelea con los peronistas, los zurdos son empobrecedores, el que piensa distinto es la casta, habla en contra del Congreso y fundamenta su legitimidad porque lo acompañan las fuerzas del cielo. Entonces, yo te digo cuál es el camino que veo yo. Yo creo que viene una deriva autoritaria, que a mí me tiene asustado. A diferencia de otras veces que me invitaron, esta vez me autoinvité. Dije, por favor, me encantaría venir a decir, como abogado joven, veo una deriva autoritaria, una caída de la República que nunca había visto. Y si las medidas económicas están todas bien, me encantaría que lo haga el Congreso. Pero fíjate una cosa, él está sacando medidas diciendo en el Congreso no que no tenía el tiempo, que el Congreso está equivocado. La ley de alquileres fue reformada hace unos meses. Entonces el Congreso le dice, no me importa lo que vos estás haciendo, lo voy a hacer distinto porque lo hago mejor. ¿De dónde sale su legitimación? En parte la saca, como decía Sebastián, del 56%, pero en gran medida eres un fundamentalista que cree que las fuerzas del cielo la acompañan y que esta es la verdad. Y como dijo, el que piensa distinto es porque no acompaña al argentino de bien. Entonces acaba de haber una confrontación diferente que no garantiza gobernabilidad, problema formal de los abogados que nos gustan las pavadas, quieren los economistas, tampoco garantiza las inversiones. Entonces la flexibilización laboral, por ejemplo, para que le pegue bien al empleado, como dicen ellos, no te va a venir bien porque va a haber más fuente de trabajo, más inversión y más puesto de trabajo. Bueno, dale, perfecto. ¿Cómo haces? ¿Quién va a venir a invertir? Pregúntame como abogado cuál es la ley vigente en materia laboral. No tengo ni idea. ¿Qué sé yo cuál es la ley vigente ahora? Tiene una empresa extranjera que, en base a esta ley, al cambiar obviamente la ley de tierra, quiere comprar 5.000 hectáreas en la Patagonia y montar un establecimiento rural ahí y te contrata. Yo le diría, no sé cuál es la ley vigente, no lo sé, no tengo idea. Te digo más, la enorme soberbia detrás de creer que yo con un DNU puedo regular bien, también presupone algo más, que es, no, el tiempo que uno pierde en comisiones y hablando con gente es una pavada. Si lo haces rápido, lo haces bien. Se olvidaron hasta la fecha en la que entra en vigor el decreto. O sea, sacar un decreto sin fecha en la que empieza a regir. Vos te imaginas los olvidos, después te pueden enumerar otros. Por el derogar leyes enteras, dejaron huecos en el derecho de cosas que ahora están mal. Entonces, cuando uno establece un sistema de deliberación, no es que a uno le gusta la payasada, es porque yo sé que escuchando al otro me equivoco menos, lo persuado, lo convenzo, lo sumo a mi barco y hago una reforma duradera. Me voy a ir a Casa Rosada. Ya vuelvo, Sebastián, ¿eh? Ya vuelvo y seguimos discutiendo. Ya te doy, Martín, también a vos. Wino Curtos, ¿bien? Una información de último momento. Pará. ¿Amerita o no amerita que vayamos con una barrida de último momento? Sí, dale. No, bra. ¿Cómo sigue con eso de...? Vamos a escuchar. Vendeste la poca mejor, ¿no? Wino, son momentos donde la Argentina necesita decisión. Mirá cómo habló Martín. Te lo doy por DNU. Mirá cómo habló el doctor Jaisiner, cómo habla Va por DNU. Va por DNU. Poné la barrida. No, vamos pero contra barrida esto.
Cumbre de la CGT con Guillermo Francos. Guillermo Francos va a recibir, ministro del Interior, va a recibir a la cúpula de la CGT para estudiar en conjunto el decreto de necesidad y urgencia que firmó Javier Milei. Es una reunión muy importante, hacía mucho tiempo que venían pidiendo los líderes de la CGT poder reunirse con el gobierno, finalmente esa reunión se va a dar, va a ser con Guillermo Francos, ministro del Interior. Pedían en algún momento que sea con el secretario de Trabajos, en principio va a ser con Francos. Esto, el lugar por ahora es reservado, no se sabe dónde es, y tras esa reunión va a haber una cumbre de la propia CGT en la UOCRA para discutir cómo sigue el plan de alerta respecto a estas medidas. Sí. La CGT de Daer, que hoy en este canal se lo escuchó decir, no descartamos ir a un paro general. Que sería particular, ¿no? A 15 días de arrancar el gobierno, que la CGT plantee un paro general. Pero bueno. Lo que pasa que hasta ahora no habían tenido ningún tipo de respuesta de parte del gobierno. No se pudieron juntar con nadie y acá tenés un decreto que de mínima tiene 3, 4 artículos que los afectan directamente a las organizaciones sindicales. Ni hablar de lo que tiene que ver con los cambios en la legislación laboral, que es otro capítulo. Voy con Fabián Rubino, Casa Rosada. Fabián, ¿qué está sucediendo? A ver, contanos. Hola Facu, a propósito de lo que ustedes están comentando, esta información la teníamos, pero además te voy a agregar una cosita más. Hoy a la mañana prácticamente le pararon el Banco Nación, aquí enfrente de la Casa de Gobierno, el sector de Palazzo. Bueno, va a haber una cumbre también de los dirigentes, los popes de la CGT. El propio Palazzo va a llevar como iniciativa que la CGT realice una movilización y paro de 24 horas. Palazzo, que es uno de los popes de la CGT, uno de los hombres que tiene mayor influencia y un gremio muy importante, ya está promoviendo una movilización y un paro de 24 horas para contrarrestar los decretos de DNU. Además me decían, vos sabés, el análisis que hacen aquí el sector de los bancarios. En el Banco Nación, me explicaban o comentaban con un dirigente de la asociación bancaria, el 80% votó a Milei. Hoy estaban todos afuera en la calle protestando contra estos decretos. La desregulación de las obras sociales, después de la desregulación dice que se va a venir, dicen, un aumento oscilando en los 100%. Aquí me comentaban, la asociación bancaria prácticamente todos están desregulados porque se fueron a las prepagas. ¿Quién va a poder bancar un aumento de esta manera en los prepagas? Por eso te digo, dice, me comentaban, la gente salió a la calle. Pero ya te digo, la CGT está en estado de alerta porque ya están promoviendo varios de sus máximos dirigentes movilización con paro de 24 horas. Ahora, aquí entró, vos tenías referencia, Facundo, Eduardo Urnequian todavía no ha salido. Sí. Y por la mañana tuvimos el movimiento de esta reunión de gabinete y el presidente que salió al balcón de Perón a saludar a la gente. Bueno, Fabi, quédate ahí, te dejo prácticamente abierto, ¿sí? Te dejo prácticamente abierto. Si hay movimiento, vuelvo urgente a la Casa Rosada. Habló Milei de la industria del juicio laboral, otro de los puntos centrales de los cambios que vienen. Escúchalo, a ver. Mira, el tema laboral, lo que principalmente se ataca en este momento es todo el tema de las multas. Ok. Con lo cual, lo único que las multas es lo que hace que un despido sea extravagantemente caro, que perjudica a la empresa y ni siquiera esa plata la recibe el trabajador. Se la terminan llevando los abogados. Es industria del juicio. Sí, eso está bien, pero yo como trabajador, si me echan, ¿no voy a ganar menos como indemnización? Te pregunto concretamente. Y en el fondo, digamos, o sea, no vas a estar peor que hoy. No voy a estar peor. No, de hecho vas a estar mejor, porque cuando vos elimines toda esa carga de litigiosidad, va a haber más empleo. Entonces es menos probable que te echen, y si te echan es más probable que encuentres trabajo mucho más rápido, y eso no perjudica a nadie, salvo a los que lucran con el dolor.
Que es la industria del juicio, decís vos. Que es la industria del juicio. O sea, ahí el DNU, cuando vos lo mires, o sea, es un cañonazo a la industria del juicio. Sí. Y, o sea, si vos hiciste un contrato y definieron la forma de contrato, ese contrato. Por eso hay toda una revalorización del Código Civil. Claro. ¿Y eso está por encima de la legislación laboral? Y después, el problema es cuando el contrato no cubre, entonces cubre de manera supletoria. Pero en este caso, lo que se está apuntando es terminar con la industria del juicio. O sea, dejemos todos los temores afuera, es terminar con la industria del juicio, es el negocio de los... Bueno, hasta ahí, terminar con la industria del juicio, los trabajadores no van a estar peor que hoy, va a haber más empleo. Ya te doy, Martín, está el doctor Juan Venturino, que es abogado laboralista. Doctor, usted es parte de la industria del juicio, Sí, ¿no? sí. ¿Cómo se interpreta? Escuchaba con atención esto y realmente no sé cómo calificarlo. O sea, le soy honesto, me cuesta encontrar un adjetivo que no sea o entrar en un delirio o en una estupidez o en algo de esas características. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que no sucede precisamente y que no va a cambiar, es la empleabilidad relacionada con la industria del juicio. ¿Me deja aclarar algo, doctor? Sí. Vení un minuto, dire conmigo. Vení un minuto. Yo quiero aclarar algo. Sí. Este programa se prepara desde muy temprano, con los productores, con Ariel, con Noelia. Yo muchas veces, algunos los conozco, con Martín Jaiciner he discutido un montón de veces, con Epstein lo mismo. Yo no lo conozco al doctor Venturino. Y muchas veces elijo no preguntarle a mis productores, che, ¿qué piensa? ¿Está a favor o está en contra? Porque me parece que no saberlo y enriquece de alguna manera la discusión y el debate, porque acá de repente Winocur, digo, si no es una obviedad, Claro. venimos acá y recitamos todo de memoria, los poemas que nos gustan, Claro. vengo, traigo algo de Onetti, recito. Entonces, me parece que, ahora, no hay uno de ustedes que esté de acuerdo con nada de lo que, En absoluto. de lo que Pero planteó. es que ni siquiera, acá hay un tema, vamos a abstraernos de la cuestión del juicio y vamos a hablar de un tema esencial que ni siquiera excede a la Argentina, se llama diálogo social, ¿sí? Hay 3 partes en el diálogo social, no sucede solo en la Argentina, sucede en el mundo, ¿sí? El diálogo social está integrado por empresas o cámaras de empresas, por trabajadores, un conjunto, y por el Estado Nacional, en este caso, sea Alemania o sea el país que a usted se le ocurra. No existe en ninguna parte, no hay literatura que interprete que el diálogo social debe suprimir a una de las partes. O sea, es un absurdo. O sea, imagínese, usted se lleva mal con su esposa, entonces eliminamos Perdón, a usted doctor, o a su esposa. Perdón, doctor, es de locos. me pongo enfrente para que discutamos. Yo tengo Por una pyme. favor. Yo tengo una pyme. Sí. 7 empleados. Perfecto. 2 me hacen juicio, me rompen, me arruinan. Sí. Vamos a separar por partes. Vamos. En teoría usted tiene una pyme y le está yendo mal y usted tendría a personal que trabajó mucho, lo tuvo deficientemente registrado. Es decir, usted está Todo acumulando eso una serie de problemas. Perdón, ¿todo eso Sí. desaparece? No, el tema es el siguiente. Usted me dice, lo arruina. Lo arruina si hizo, hay muchas cosas mal. Si usted tiene las cosas bien, ninguna pyme, porque un trabajador se va, se funde con eso. Sacará más o menos dinero. Esto es gente, no es que lo habla conmigo, lo habla con cualquier abogado laboralista que tenga 10, 15, 20, Sí. 30 años y se va a dar cuenta de lo que a ver, decimos. y esto, Nunca fue ¿qué más barato, ¿qué es al revés. plantea? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia de aquello que nos tocó estudiar, que a la ley de contrato de trabajo en la facultad? Bueno, ¿Qué ¿no existe más la ley de contrato de trabajo? Él dice, por ejemplo, es solo con las multas y con esto hay una cuestión de empleabilidad. Lo del empleo, en realidad, ya de por sí es una falacia, por lo siguiente. Porque para que haya empleabilidad o mayor empleo, que generalmente se llama el núcleo duro, personas que no consiguen trabajo, que son los jóvenes, bueno, en fin, no quiero detallar en eso. Digo, eso se necesita una política pública de Estado. Y usted lo hace hoy y empieza a ver resultados en 5 o 10 años. No, pero no hay tiempo, doctor. Claro, pero no hay tiempo, porque es una emergencia. Pero entonces nos pasa lo mismo con la ley de alquileres. Usted no tiene casas, inventa una ley que dice que va a resolver Cualquier y lo cosa. único que hace es empeorar. O sea, está trayendo, viene a apagar un incendio con nafta. ¿Sí? Y esto sucede, digamos, en las películas nada más. Ni siquiera en un caso de laboratorio. Esto es lo que hay que entender. O sea, no va a resolver un problema de empleabilidad con un tema económico como está afrontando la Argentina, con una cuestión que deberíamos debatir. Por ahí habría que debatir... Perdón, ¿este país requiere una reforma laboral o no? Seguramente. Ahora, le aseguro
Se lo firmo ahora. ¿Sabe lo que no pasa, va a ser doctor? este el método. ¿Sabe lo que pasa? Este no va a ser el método. Está bien, pero con el este no va a ser el método, siguen pasando los años y hay un problema en este país que cada 2 años se vota. Entonces, que en un año y medio ya empiezan a ponerse todo en modo electoral. No, que no está ahora en modo electoral, pero ¿se entiende? Entonces, sí, pero eso requeriría en todo caso una contraparte para debatir. ¿Dónde está la contraparte? Este es el problema esencial. Bueno, o sea, no hay ¿qué llama contraparte. usted contraparte, doctor? Y bueno, yo le decía, diálogo social, 3 partes. El Estado, las empresas, los sindicatos o las congregaciones. Cuando se debate, insisto, OIT, Organización Internacional del Trabajo, en el mundo, no es la Argentina sola, o sea, participa el mundo, tenemos debates sobre el empleo negro, el trabajo no registrado, bueno, en fin, una serie de cuestiones que se debaten no solo en Argentina, sino en el mundo. Pero se requiere de 3 partes. Pretender que haya una parte que directamente no debe ser escuchado, yo le hago nos trae al absurdo, nos empuja. Le hago 3 preguntas. Violenta la razón. No, 3 preguntas sencillas. Y yo se las respondo con total honestidad. Bien. Supongamos yo trabajo en una pyme. Sí. No sé, y una pyme que se dedica a hacer vasos. Sí, del vidrio, de la industria del vidrio. Entiendo, claro, industria del vidrio. Entiendo que tengo un convenio propio de la industria del vidrio. Específico, sí. Específico. Bien. Llevo 10 años trabajando en la empresa. Bien. Cobro 250 lucas. Bien. Mañana mi empleador viene y me dice... Tenemos que reducir personas. Terminó tu tiempo acá, te agradecemos. Sí. Con esta ley, ¿cobro indemnización? ¿Con qué ley me está hablando? ¿Con la que estamos actual o con esta reforma? La nueva. Bueno, es que esto todavía no es nada, esto es un intento. Por ahora es un intento. ¿Con la ley de contrato de trabajo? Y con la ley de contrato de trabajo usted cobraría una indemnización que tendría que ser compresiva de esos 10 años que usted trabajó y que en general... Espéreme ahí. Bien. Ahora, lo que quieren hacer es que de repente de acá para adelante, cada mes yo ponga unos manguitos en una suerte de fondo para el día de que me raje mi empleador, agarremos ese fondo que yo fui a decir, la indemnización la pago yo. Claro, pero eso funciona para la UOCRA, por ejemplo. Le digo otras actividades. Pero la UOCRA, ¿sabe qué, doctor? La UOCRA, yo lo expliqué ayer, levanta un edificio y tiene un plan de 2 años y medio. Entonces, hasta es lógico que tenga una regulación específica. Pero alguien que construye carrera dentro de una empresa, no es lógico. Y bueno, por eso no se puede adaptar y por eso no se puede forzar y por eso 25 o 30 años de derecho del trabajo no pueden ser reformados por un cráneo donde no escuchan una contraparte. Me espera un minuto, ya le doy a los 2 Martínez. ¿Lo tengo, Sebastián, todavía? ¿Sí? Sebastián, tenemos el dato de que hay una asociación civil que presentó el primer amparo para declarar inconstitucional el decreto de Milei. No hay mucha información de qué asociación es, no sé si es que no la quieren dar todavía. ¿Cómo es el camino de la vía de presentar la inconstitucionalidad? ¿Voy a un juzgado civil y presento la inconstitucionalidad mediante un amparo? Sí. En principio, el problema ahí, no conozco la asociación, el problema es que para pedir la inconstitucionalidad uno tiene que estar directamente afectado. Uno no puede simplemente decir esto es ilegal, esto es inconstitucional, no me gusta. Uno tiene que ir con un planteo en el cual, por ejemplo, me echan de mi trabajo, me pagan menos indemnización de la que me hubiera correspondido con la ley anterior y digo, aplíqueme la ley anterior porque la reforma es inválida, es inconstitucional. El problema es que esas cosas llevan tiempo. Entonces, vamos a tener que esperar que aparezca alguien que sea afectado por la nueva ley, etc. Eso va a primera instancia, no tiene efectos para toda la Argentina, tiene efectos para esa persona, en algún momento llegar a la Corte, no es inmediato. Puede pasar que entre los casi 400 artículos que tiene el decreto, haya alguno que tenga efectos inmediatos y que un juez entienda muy rápido. Pero yo no pondría demasiadas esperanzas o miedo, depende de la perspectiva de cada uno, de que eso vaya a pasar rápido. Bien, doctor, un abrazo grande. Gracias, pues estuvo ahí aguantando y a veces por Zoom no es tan sencillo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Qué edad tiene, doctor? 33. 33. ¿Y Martín? ¿Vos qué edad tenés? 32. 32. ¿Epstein? 43. Poquito. Usted, doctor. 43 está casi. cerca de mí. Bueno, está bueno que que empiecen a hablar voces nuevas y jóvenes también en la Argentina. Porque si no, los medios escuchamos hace 20 años, se me van a enojar mucho, pero bueno, ya a esta altura. Porque si no, siempre se repite lo mismo. Pero 42 son jóvenes, muy jóvenes. ¿Vos qué edad tenés? 42. Claro, se siente.
Estamos en la edad, estamos recién arrancando. Lo mejor. ¿Está Gervasio Muñoz por ahí? Hijos de la Un poco democracia. meado por ahí. Está. No, ¿Qué dijo? No. Cero meado. Nada. Cero. Esta gente que etiqueta, Yo voy a. esta gente yo- que etiqueta y ¿Qué- no, qué y no, dijo, viejo, no valora el diálogo. ¿Viejo meado? Sí. Yo voy a exigir por contrato No estar con Winocur. No está como Winocur. no estar con Winocur el año que viene. No todo el programa, porque Pero con este Winocur de 12 no es todo años el que se programa. afeitó la barba o con el de es barba. una parte del programa. Yo quiero, o sea, ¿vieron que cuando viene el verano se hace como en la playa libre de pucho? Que nadie fume en la playa. Yo quiero un espacio del programa libre de Winocur. ¿Y si lo determina el mercado? ¿Y si no hay demanda de Winocur y ¿Cómo está el rating? baja la demanda de Winocur? ¿Cómo está el rating? ¿Cómo está el rating, Ariel? Pone carita, Bien. pone carita de Winocur, a ver si ahí baja. Ponelo Ahí a Winocur subió, un me minuto, dice a que ver. subió, ahí bajó. Winocur ahí, déjalo. ¿Sube o baja? Baja, ¿Sube? baja. Oh, Dios mío. Hay movimiento en la Cámara de Diputados, urgente, vamos a ver qué está sucediendo. Está Diego de Nicolás en vivo. Diego. Con lo que dijo en su campaña por... Sí, acaba de terminar la reunión del bloque de Unión por la Patria con los líderes de la CGT. A ver, vamos a escuchar a Leandro Santoro, quien acaba de salir de la reunión. Conocimiento de la institucionalidad de la democracia de la República Argentina. Leandro, ¿No? desde ¿Se la entiende? Cámara... Son dos debates, a ver, es importante que la gente entienda esto, son dos discusiones distintas, de forma y de fondo. Pero en este caso, la discusión de forma es tan importante como la de fondo, porque él puede tener mucho derecho a plantear una modificación de la estructura argentina, de la sociedad argentina, pero para eso tiene que adecuarse a la Constitución Nacional y el Poder Ejecutivo no se puede arrogar facultades que no tiene, por ejemplo la de legislar. ¿Se entiende? Es muy importante esto. Inclusive si vos estás de acuerdo con las ideas de mi ley, te va a servir mucho más una ley del Congreso que un decreto de esta naturaleza. Por supuesto, ahora está todo en manos del Congreso. ¿Puedo preguntar, Y vale? de la justicia también, porque va a haber presentaciones judiciales en función del control de constitucionalidad. Leandro, ¿le van a pedir desde las cámaras que convoque a extraordinarias? Porque decir, si Que no convocó, obviamente tiene una intencionalidad. Por supuesto. Bueno, él dijo que iba a convocar. Lo que le vamos a pedir es que convoque y que además incluya en el tratamiento de los temas este tema. ¿Se entiende? El de los DNU. Bueno, hoy el radicalismo pidió que transforme el DNU en una ley. Nosotros estamos diciendo que haga eso o que directamente permita que el Congreso se exprese sobre el decreto. De cualquier manera, lo que él tiene que entender, y creo que la Argentina va a coincidir, porque somos un país democrático con tradición republicana, los presidentes no se pueden adjudicar la tarea y la responsabilidad de por decreto modificar las bases de una sociedad. ¿Se entiende esto? Vos podés estar a favor de la ley, pero incluso o de las propuestas o de los contenidos del decreto, pero siempre este tipo de cosas se resuelven por ley, no por decreto. ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué tanto apuro? Bueno, no lo sé. El frente de los diputados no tiene presencia plena, Bueno, la palabra de Leandro Santoro, fundamentalmente lo que ha surgido de la reunión entre la 2 minutos CGT tenerlos y a ver los si Santoro diputados está. del bloque Unión por la Patria. A ver, ahora, espérame un segundito, Facu, ahora vamos a tratar de tenerlo a Santoro. Simplemente te hago este resumen. Dale. Lo que quieren es que cuando el presidente Milei convoque a sesiones extraordinarias, convoque también para tratar el DNU, porque para poder reunirse el Congreso, al no estar en periodo de sesiones ordinarias, no puede tratar el DNU. Entonces lo que quieren ellos es que se incluya en el pedido de extraordinarias el tratamiento del DNU. Bueno, eso es importantísimo, Diego, lo que estás diciendo, porque cambia la ecuación de lo que puede llegar a ser el verano en materia parlamentaria. Wino, sumate. Sí, parecería ser difícil de que lo vayan a incluir. El presidente tiene esa llave, ¿no? Puede decir, se puede tratar la reforma tributaria, se puede tratar esto, pero no el DNU. Y ahí va a haber que esperar hasta marzo para que el Congreso pueda efectivamente juntarse y dar de baja este decreto. Sí Pero se perdón. puede reunir la comisión bicameral Claro, permanente. la comisión bicameral tiene 10 días desde el momento en que el jefe de gabinete entra este mega DNU. Sí. 10 días para expedirse. La comisión solamente se puede expedir sobre la necesidad y la urgencia. Nada más. Es Está lo bien, único que puede ¿cuándo va a decir. tener tratamiento en la Cámara? En este momento, sin una convocatoria extraordinaria, recién el 1 de marzo, pueden empezar el tratamiento en la Cámara. Mientras tanto, Diego, vigencia del decreto, ¿no? Totalmente. Sí, mientras el decreto, no tenga un rechazo de parte de las cámaras o que no haya una acción judicial que lo ponga en suspenso, el decreto va a estar vigente. Lo que hablaron hoy aquí también es de poner en marcha procesos judiciales para tratar de frenarlo por esa vía. Y te agrego un dato más. Mientras esperamos la salida de los líderes de la CGT, al término de esta reunión, está empezando otra reunión ahora del bloque de Unión por la Patria, pero con los representantes de la CTA.
Bien, bueno, ahí pego un dato que tenía Pablo, porque se iba a dar la reunión de Franco con la CGT, que estaba armada, no se va a dar. Finalmente no va a haber reunión de francos con la CGT, lo que va a haber es una reunión a solas de la CGT a las 6 de la tarde en la UOCRA, donde van a estar los máximos líderes de la CGT tratando de consensuar algún plan de acción. La idea es, lo que se habló hoy en la reunión de recién de diputados es lo que acabamos de escuchar de Santoro, estamos en contra del uso de este decreto, hay que rechazarlo inmediatamente, pero ahora tenemos que definir una estrategia que va a tener dos patas. Una pata es la parlamentaria, de eso están hablando ahora los diputados de Unión por la Patria. Sí. Y otra pata que tiene que ver con la representación gremial. Y ahí la CGT, hoy a las 6 de la tarde, va a definir su propio plan de acción y lo que hubo un compromiso es de los diputados de Unión por la Patria de acompañar ese plan de acción de la CGT. Bueno, buscame, Ariel, dos cosas. Lo que habíamos armado de conseguir un monoambiente Caballito Palermo, que ya llegó Gervasio Munilla. ¿Cómo te va, Gervasio Munilla? Eso es un amigo. Un saludo. Le mandamos un beso grande a Gervasio. Se va a reír y me va a gastar toda la vida. Un beso, Gervasio Muñoz. ¿Cómo te va, Gervasio? ¿Cómo Bien, andás? bien, ¿cómo estás? Me dicen que acaba de publicar algo en Instagram y en Twitter Horacio Rodríguez Larreta. Sí escribió Vidal. Sí escribió Vidal. Sí. Buscalo de Larreta. Gervasio, ¿cómo andás? Bien. ¿Y? ¿Y qué se viene con el decreto, decís? Yo creo que va a ser dramático las consecuencias que genera que no haya marco regulatorio para alquilar vivienda en Argentina. Es inédito, en principio. No ha sucedido ni siquiera en dictaduras que no haya, por ejemplo, plazo mínimo para alquilar vivienda en Argentina. Te van a poder alquilar una vivienda por 15 días, por un mes. En cualquier moneda, pedirte dólares, euros. Y además se va a actualizar el precio del alquiler según lo que quiera el mercado inmobiliario y las veces que quiera, cada una semana, cada 10 días, cada 15 días, y se va a poder atar esa actualización a cualquier índice. ¿No estaba sucediendo eso, Gervasio? Es decir, ¿no había cierta regulación del mercado a pesar de algunas cuestiones que se establecían, plazos, unos ajustes? Lo que había era una ley que se había ampliado de una tradición que ya venía desde el 85 de tener regulación de alquileres. O sea, si yo entro hoy ahora a Zona Pro, sí, ¿voy a encontrar precios disparatados? Pero no solo eso. ¿O no hay? Estamos hablando de algo más grave, creo yo, ¿eh? Ya no se trata solo de un precio alto. Se trata de las condiciones que vas a tener que cumplir para poder alquilar una vivienda, que es, además, que te van a poder pedir la cantidad de meses por adelantado que quieran. Eso está en el decreto. Sí. 6 meses por adelantado, en cualquier moneda. Sí, ¿Sí? hasta Bitcoin dijo... Sí, sí, por eso, en cualquier cosa. ¿Sí? No va a haber forma de alquilar vivienda en Argentina. Mirá, dame un minutito, metete ahí en el link ese que tenés. Quiero alquilar un monoambiente en Caballito. ¿Sí? 30 metros, lindo barrio. A ver, abrime el primero que te aparezca. ¿600 lucas sale un monoambiente? Y eso no debe estar actualizado todavía. Y eso no debe estar Y actualizado. no porque eso va a volver a estar en dólares. Ahora está en pesos porque hace 2 meses se votó una ley. 600 lucas en doblas al 900. Consultar precio, eso vas a ver mucho. En Cenillosa al 100, consultar precio. 150.000 pero tenés expensas. 158 lucas de expensas. Ese tiene 200 metros cuadrados. Claro, tiene 200 metros cuadrados. Esto es otra cosa. Es un imperio. Dame, entrate de 600 lucas, a ver. Entra. Pasá, es un lugar muy lindo. Pero 600 lucas, No. pues sí que no está No, yo actualizado. lo que digo ¿Cuánto es tenés que ganar? sucedió hace 2 meses que se votó una ley que prohíbe publicar en moneda extranjera los alquileres y que entonces todas estas páginas se tuvieron que actualizar, adecuar y poner en pesos. Lo que va a pasar... ¿No aparecían en dólares acá? Sí, ya estaba todo dolarizado, sí. Lo que va a pasar a partir de ahora es que obviamente vuelvan a fijarse en dólares y que nos pidan dólar billete. Es así. Es medio inédito. No hay país en el mundo en la actualidad que no tenga reglas de juego para ¿Por qué alquilar crees vivienda. que lo plantean así?
Bueno, es el sector al que pertenecen, ¿no? Sturzenegger. No, pero espera. Porque vos decís, efectivamente, el sector al que pertenecen, pero el 56% de los argentinos votó. Sí, pero el 56% de los argentinos no votó esto. No votó que nos destrocen. No, eso me parece que es otra cosa. Hay inquilinos, inquilinas que votaron a Milei y la verdad que yo los entiendo perfectamente. Yo no lo voté a Milei, ¿no? Pero yo los entiendo perfectamente. Veníamos de una situación dramática. Cuando vos me preguntás, che, pero esto ya no pasaba, ¿no? Empezamos un poco así. No, es que ya estaba pasando, que yo me acuerdo de haber hecho informes que vos buscabas por barrio y tenías un... Claro. No solo eso, sino que vos entrabas a una inmobiliaria y en esa inmobiliaria el Estado no existía. Te desvalijaban y no había ventanilla del Estado a quien preguntar, consultarle. Por lo tanto, termino con esto. No hay que demonizar el voto a Milei, me parece. Los que votaron a Milei son exactamente iguales a los que no votamos a Milei. Sufrimos. Bueno, esto es lo que planteaba el doctor, ¿no? Que puede haber una. Creo que Martín Heisiner también decía, yo lo planteé temprano. Sería interesante que haya alguna vez un proyecto político que gane y que trate de abrazar la otra parte de la Argentina que no lo votó con algo, no te digo con todo, porque siempre va a haber diferencias, siempre vas a encontrar posiciones, por supuesto, encontradas, pero con algo. Yo creo que lo vamos a abrazar cuando se den cuenta hacia dónde va esto. Y por supuesto que... ¿Hacia dónde crees? Digo, las organizaciones inquilinas, por supuesto que vamos a contener a todos los inquilinos y las inquilinas, no importa quién hayan votado, porque esto va hacia una tragedia social. A ver, una mirada de cada uno, Martín. Sí, en este tema en particular me parece que es un buen ejemplo de cómo el mercado no funciona y que posiblemente la ley de alquileres haya que discutirla, pero la desregulación completa no va a resolver esto. Vos te encontrás con un escenario en el cual pareciera... ¿Vos creés que si nos vemos la cara dentro de 6 meses vamos a estar hablando de lo mismo? Vamos a estar hablando de cosas peores. No hay un monoambiente o sale un palo y pico a alquilar un monoambiente. Lo que nos vamos a encontrar va a ser un escenario con una oferta que no va a ampliar, no es que va a haber más oferta de inmuebles, con lo cual no es que vas a tener más competencia y por ende, en teoría, estamos de vuelta volviendo a hacer algo que no favorece a la gente. Claro, fíjate. Un minuto, dame la imagen. A ver, está saliendo de orden donde quedan en estos momentos de Casa Rosada. Sí, está Cristian Balbo en vivo. Cristian, dale. A ver, Cris. Gobierno. Vemos cómo se abre el portón aquí por el sector de Esplanada. Repetimos, Eduardo Eurnequian retirándose de la Casa Rosada. Presuponemos para un encuentro con el presidente de la Nación. Recordemos que fue antiguo empleador de Javier Milei. Eduardo Eurnequian se está retirando. Ventanillas elevadas, vidrios polarizados. Lo vimos salir por el sector de Esplanada, por la puerta de acceso principal, por la zona del Salón de los Bustos. Visita entonces de un empresario y expectativa por el posible encuentro, Facundo, del ministro del Interior, Guillermo Francos, con la cúpula de la CGT. Hablamos, por un lado, de Carlos Acuña, que estaría presente en este encuentro con el jefe de Estado, después de haberse reunido con el bloque de Unión por la Patria para definir los pasos a seguir luego del decreto de necesidad y urgencia que dio a conocer ayer el presidente de la Nación por cadena nacional y con la intención tal vez de convocar a un paro nacional. También participó Héctor Daer de ese encuentro, fueron los dos referentes de la CGT. Bien. Y se presume que podrían llegar a visitar la Casa de Gobierno. Expectativa, entonces, un dato que te doy, Facundo. Dale. Vos sabés que hoy el presidente de la Nación, poco después del mediodía, salió al balcón de la Casa Rosada para saludar a ciudadanos que estaban en la Plaza de Mayo. El presidente Javier Milei salió al balcón de la Casa Rosada para saludarlos hoy, poco después del mediodía. Bueno, ya vuelvo, Cris, a micrófono abierto, prioridad. Dame lo que acaba de publicar, como dice Carolei, postear, ¿está bien dicho? Sí, postear. Porque ya no se tuitea, se postea en X. A mí me gusta decirle Twitter igual. X? La red social de Elon Musk, X. El dueño de Starlink. X. El que ayer fue... ¿Qué? Starlink. Yo te vinculo, no es lo yo que te vos vinculo decís todo. ¿Vos tenés Starlink? No. ¿Qué es Starlink? Internet satelital que a partir del 2024 va a poder estar disponible. A mí se me cae a veces en casa. Pero no $100 sale. $100. O más. Sí, claro. ¿Por mes? Sí, claro. ¿$100? $100 y con 600 Bueno. Es la internet satelital. Claro. Sí.
que en algunos puntos del país donde no hay Tenés que conectividad hacer una- puede llegar a ser útil. La única. Pero no había otro que también servía cuando no había... ¿Lili en Wilde? No, en Wilde creo que hacemos todo el barrio, 10 cuadras para pagar y ver en uno y nos juntamos todos a ver en uno juntos, Pero porque mamá, si no es imposible. no des idea, 100 Lili. dólares. Pero Más sí, unidad, más es la unidad. única forma, chicos. ¿Cómo va a ser? Nos sentamos todos juntos. Sí. Ahí había arrancado, ¿no? De ahí había arrancado. Posteó Horacio Rodríguez Larreta. Posteó Horacio Rodríguez Larreta. Así no. A ver, ponelo ahí. Ay. ¿Qué dice? Así no. La Argentina necesita reformas, pero no por decreto. Es el mensaje del posteo. Son varias hojas en las que va contando lo que opina. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso y no un decreto. Tenemos que evitar que dentro de 4 años otro presidente con un DNU similar pueda dar marcha atrás con todo esto. Estoy de acuerdo con muchas de las reformas propuestas, pero no es la manera elegida para llevarlas a cabo. La división de poderes es una pieza central de nuestra República. Después explica cuáles son aquellas que está de acuerdo. Bueno, un poco lo que planteaba el doctor Jaicinera y hace algunos minutos. Mira acá, esto. La declaración de la educación como servicio esencial. La política de cielos abiertos. La derogación de la ley de góndolas. La modernización del régimen laboral. La reforma del Código Aduanero. La reforma de los registros automotores son solo algunos ejemplos de medidas que comparto porque van a hacer mejor la vida de los argentinos, pero hagamos las cosas bien, con la Constitución por encima de todo. Defendamos la te hago un democracia pirulo y el sobre esto, que es lo que se está discutiendo en este momento en Juntos por el Cambio. La idea de distintos sectores de Juntos por el Cambio es que no están en contra del contenido del DNU, lo que están en contra es de las formas. Entonces están tratando de buscar que el gobierno presente lo que se llama una ley espejo, que es una ley, un proyecto de ley similar al DNU, pero que vaya por el Congreso. Mientras tanto, el DNU sigue vigente, pero le das un tiempo al Congreso con el DNU vigente para discutir los detalles menores de la ley y que efectivamente sea una ley. Martín. Si es algo de cierre, te diría una propuesta a futuro, que si el DNU puede subsistir, una manera de ahorrar también es cerremos el Congreso, se gasta mucha plata, hay que pagar los salarios a los legisladores. No, es irónico eso. No, cerrémoslo porque es carísimo y el DNU podés todo, salvo juntémoslo una vez por año para hacer penal, tributario. Tributario tiene el decreto igual también. ¿Tiene Así tributario? Porque decían tiene que algo, no, que como tiene no algo tenía arancelario que también, Sí, pero... que más no se puede legislar. Sí. El DNU tiene otra lógica. Hay que explicar que básicamente, perdón, ¿no? Pero aplica, un DNU es básicamente la forma de instrumentar una ley. Esa es la lógica para la que se crea, básicamente. Lo despido a Gervasio, que tiene que partir, que lo apodé con otro amigo. Le puse el apellido de otro amigo. Gervasio, gracias. Gracias. Hoy, 20 horas, estamos convocando a salir a las calles a los inquilinos y las Por la inquilinas vereda. en toda la Argentina. Por la vereda, Por la vereda, las veredas. y luego por las calles Por le las mandamos plazas. saludos a Bullrich y a La vereda del Bornequian. Sol, ¿no? Por la vereda del Sol, qué lindo. Diego de Nicolás, al Congreso. Diego. Bueno, a ver, estamos aguardando la salida de los representantes de la CGT, pero a ver, vamos a aguardar un instante. Facundo, mientras nos organizamos, ya te aviso. Dale, ahí vuelvo en algunos minutos. Martín. Sí, hablábamos hace un rato, uno de los ejemplos de lo que desregula o de lo que libera el DNU eterno es la tarifa que cobran las prepagas, ¿no? Y uno tendría que decir, bueno, esto es el camino hacia la autorregulación del mercado, porque el mercado se va a autorregular, va a competir, y entonces con eso vamos a tener prepagas de mejores condiciones. ¿Qué hicieron los dueños de las prepagas? ¿Qué imaginás vos que hicieron a 30 segundos de enterarse del DNU, que imagino Subieron los sabían? precios. Primero se pusieron de acuerdo en juntarse. Dijeron, che, juntémonos, pongámonos de acuerdo en cuánto vamos a aumentar. Con lo cual es un hermoso ejemplo de cómo en 30 segundos se desarma la falacia de que la competencia del mercado beneficia al consumidor. ¿Me dejas agregar algo? Esto es central. Vos recién le preguntás por qué crees que hacen lo que hacen. Yo creo que esto tiene que ver con muchos años de una lógica dominada por abogados. El abogado piensa de forma estanca. Fíjate lo que fue la discusión del protocolo, una discusión absurda de quién tiene derecho a hacer qué cosa. Los dos tienen derecho, que se lo convivan armónicamente. Una discusión muy de abogado. El derecho, estanco. El economista ahora, el público se cansó y discute en términos de flujo, dinámico. ¿Viste? El economista te dice, si haces tal variable, en tanto tiempo pasa tal cosa. En mi ley te dicen 30 años, dame 30, dame 50. En el medio de esos 30 tenés personas. El economista este problema no lo ve. Entonces yo le puedo contestar a él, no, vos sos una bestia, no entendés nada. Dentro del tiempo el mercado se ordena y todas las obras sociales bajan y la gente tiene mejor. En el medio, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Te hice una ecuación, no te estoy hablando de... Es una lógica bien de economista.
problema es no aguantás 2 años, me parece, si vos a la gente le haces esto. Mientras te creas tu obra social, si querés. Y lo último, en realidad me parece que no se puede tener una mirada mercantilista, me parece que es un error. Creo que en realidad ya gobernó, de alguna manera el mundo está gobernado por el capitalismo, un capitalismo feroz, extremo, que no reconoce ningún límite, y hemos logrado, entre muchas otras cosas muy buenas, transformar en menos de 100 años el escenario de tal manera que es irreversible. Afectamos la biodiversidad de tal manera con un capitalismo sin límites que nos trajo hasta aquí. ¿Sí? El daño es irreversible a la biodiversidad, aumentamos 1,5 grados la temperatura global, inundaciones, sequías, en fin, hambrunas y todo lo que se viene. No es un escenario raro. Llegamos hasta acá porque hay 100 corporaciones en el mundo que no tienen límites. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto es mucho para una corporación? Te lo pregunto a vos, se lo pregunto a cualquier televidente, a alguien. ¿Sabes cuánto es? No hay límite. Entonces ahí es donde aparece el Estado, donde aparece el debate, donde aparece el consenso y donde aparece algo que hasta acá no ha llegado, que es la razón. Si hay algo que está brillando por su ausencia en este gobierno, y cierro con esta idea, vos dijiste, votaron. Yo me gustaría, no me puedo rogar ni pensar qué es lo que hizo cada uno en su cabecita, pero yo creo que efectivamente lo que hicieron fue vetar, no votar, que son 2 cosas distintas. O votar con B larga. Vetaron lo que estaba. Exactamente. Este voto bronca que lo hemos hablado no una, sino miles de veces. Se acaba de confirmar que presentaron el primer escrito, ¿sí?, contra el DNU 70/2023. El amparo se presentó en el Foro Contencioso Administrativo Federal. Lo hizo una institución, Pablo, que se llama Observatorio del Derecho a la Ciudad. Sí. O de la ciudad, ¿será? Exactamente. Y recayó en el juzgado del doctor Esteban Furnari. Primer amparo presentado contra el DNU de Milei. Sí, hay que ver a qué apela ese amparo, si es a todo el DNU o si es a una parte, a algún artículo en particular. Pero bueno, en principio tenemos ya la carátula, primer amparo contra el DNU. Habrá que ver ahora la letra chica. Bien. Voy a ir un minutito con Diego y Nicolás a ver qué movimiento hay ahí en el Congreso. Estamos a la expectativa, Diego, de que salgan los dirigentes, ¿no? A ver si lo veo si me escucha Diego. Si no, vuelvo con Cristian Balbo un minuto a Casa Rosada. A ver si está Cristian en Casa Rosada. Sí, Valentín. Estamos atentos aquí, Facundo, en la puerta de acceso a lo que es la explanada de la Casa de Gobierno. Recordemos que el presidente llegó poco antes de las 8 de la mañana. Tuvo un momento de encuentro con la ciudadanía saliendo a uno de los balcones que da hacia la Plaza de Mayo. Recién se retiraba Eduardo Eurnequian. Recordemos que fue empleador de Javier Milei en su momento. Inclusive durante la campaña tuvo declaraciones donde adelantó que uno de sus empleados, refiriéndose a Javier Milei, había salido fallado. Bueno, finalmente se dio este encuentro entre el presidente y quien fue su empleador en su momento, aquí en la Casa de Gobierno. Y ahora la expectativa se da, Facundo, básicamente por el hecho de saber si efectivamente la cúpula de la CGT, hablamos en primera instancia de Héctor Daer y Carlos Acuña, quienes recién acaban de finalizar una reunión con lo que es el bloque de Unión por la Patria para definir los pasos a seguir después del decreto que dio a conocer ayer Javier Milei vía cadena nacional, cómo van a actuar en consecuencia. Recordemos que ese decreto tiene que pasar por el Congreso. El presidente está convocando sesiones extraordinarias, pero tiene que pasar por una comisión bicameral. Comisión bicameral que, recordemos, cada una de las partes, hablamos lo que es diputados y senadores, tiene 8 miembros. En el caso del Senado, de esos 8 miembros, 5 sabemos que pertenecen a La Libertad Avanza. Esto ya lo pudo definir la vicepresidenta Villarruel, pero en el caso de diputados, la mayoría la tendría la oposición. Y es por eso que, por otro lado, además, recordemos, Facundo, que esa comisión bicameral todavía no se ha conformado. Y ese dictamen va a ser muy importante para definir los pasos a seguir con este decreto que dio a conocer ayer el presidente de la Nación. Pero claro, por otro lado, la CGT ya adelantó en el día de ayer que la intención que tiene es convocar un paro nacional, después de haberlo escuchado al presidente con estos 30 ítems que refirió ayer, en donde habló puntualmente de desregular la economía, de privatizar empresas estatales, como algunos de los ejes principales de los proyectos que quiere que se debatan en el
Palacio Legislativo. Pero lo cierto es lo siguiente, hay mucha expectativa por lo que pueda pasar aquí en la Casa de Gobierno, para ver si finalmente llegan los miembros de la CGT. Presuntamente no fueron invitados, fuentes de la CGT aducen que no fueron invitados todavía por el jefe de Estado para poder participar de este encuentro, todavía no se sabe tampoco si va a ser aquí. La intención sería que se lleve adelante con Guillermo Francos, el actual y flamante ministro del Interior, para, bueno, de alguna manera llegar a un principio de acuerdo, ver cómo actuar en consecuencia. El presidente ayer puso todas las cartas sobre la mesa y adelantó en la mañana de hoy que va a haber más en este sentido, con lo cual inclusive habló de una lógica de síndrome de Estocolmo. Recordemos que cuando hablamos de síndrome de Estocolmo está haciendo referencia a un hecho que ocurrió en un banco justamente en Suecia, en Estocolmo, mencionando la idea de que se había generado un tipo de afinidad entre los que habían tomado el banco y quienes se encontraban como rehenes. Bueno, esto fue lo que manifestó hoy el presidente de la Nación, haciendo un poco eco a lo que ocurrió el día de ayer cuando hubo cacerolazos en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo frente al Palacio Legislativo. Ya vuelvo, Cristian, ya vuelvo en minutos ahí a Casa Rosada y al movimiento que hay en el Parlamento. Y seguimos en el noticiero de A24, el buen momento siempre a esta hora para saber cómo viene el tiempo, qué resta en el día y ojo, vayan preparando la mesa de acuerdo a lo que nos diga Mimi Andrioli. ¿Cómo estás, Mimi? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lili. Mira, traigo buenas noticias. Ay, empezando por esta tarde, 29 grados y medio la temperatura, la sensación térmica casi 30 grados centígrados, exactamente 29 grados 9 décimas. Muy baja la humedad en la ciudad de Buenos Aires, apenas 46%, y te cuento que las buenas condiciones van a continuar los próximos días. Hoy a la noche empieza astronómicamente el verano, exactamente a las 0:27, así que también inauguramos una nueva estación del año. Mañana, fíjate, la temperatura máxima será de 27 grados, muy buenas condiciones mañana, soleado también el sábado, asciende la temperatura, la máxima será de 29, domingo y lunes 24 y 25 de diciembre respectivamente, muy buenas condiciones, más cálido el domingo con una máxima de 29 y un poco más fresco el día lunes en que la máxima se estacionará allí en los 26 grados, pero como ves, Lili, muy buenas condiciones y sin previsión de lluvia los próximos días y especialmente durante la noche de Navidad y el día 25 de diciembre. Bueno, mesa afuera entonces, Mimi. Mesa afuera rotundamente, ¿no? con total seguridad. Qué lindo. Bueno, muchas gracias y gracias por esta buena información, las buenas noticias. Pero claro, a veces hay buenas noticias de otros ámbitos y no tanto. La inflación sigue creciendo. ¿Cómo va a afectar esto a los bolsillos, sobre todo de algunos sectores? Por ejemplo, Pablo Winocura en el sector público. ¿Qué puede pasar? Bueno, hay muchas dudas sobre qué va a pasar con el sector público nacional. También provincia de Buenos Aires. En principio te dejo una noticia que salió que tiene que ver con la Municipalidad de La Matanza, que dictó un aumento del 30% en el último aumento que lo hizo el intendente Fernando Espinosa. Eso da un aumento interanual de 169% y además agregaron un bono de 120 lucas más las 40.000 pesos que siempre cobran de suma fija los municipales de La Matanza. Ahora, esto le pone un número a lo que tiene que ver con la negociación paritaria de otros sectores municipales, como puede ser el nacional o el de la provincia de Buenos Aires u otras provincias y municipios. La pregunta es qué va a pasar a nivel nacional, si a nivel nacional se puede llegar a acompañar una suba de este tipo. Bueno, habrá que ver, en principio esto rige para La Matanza, hay que ver qué pasa en los otros municipios. Recordamos, en un momento donde Javier Milei dice plata no hay. Bueno, bien, vamos a seguir entonces, ¿te parece, Lili? Claro que sí. Analizando esos 30 puntos que vimos ayer en el DNU, también con nuestros invitados, aprovechándolo a Juan y a Martín, y tratando de hablar de todo esto que se planteaba vía DNU. Pablo Winocura hace un rato decía, desde un sector de Juntos por el Cambio, estaban planteando esa chance de una ley espejo. Esa ley espejo, ¿permitiría debatir punto por punto?
Porque en el DNU, en el caso de DNU, no. El DNU va a la bicameral y en todo caso se acepta o no de manera completa. Sí, recordemos que el método igual va a ser inevitablemente que tiene que tener media sanción y luego una media sanción. Y acordate que para las sanciones vos tenés que generar consensos, es decir, tenés que hacer modificaciones que permitan contemplar de alguna manera los intereses. De ahí muchas leyes pierden su estado parlamentario porque necesitan, por ejemplo, requieren, hay unos que lo ven de una manera y otros del otro. Bueno, eso es la democracia, este es el sistema democrático. Claro. Lamentablemente ha pasado, digamos, para mal también, porque hubo leyes que no se aprobaron, perdieron su estado parlamentario porque no se conseguían esos consensos, es decir, quedaban en esa situación, pero de eso se trata básicamente, ¿no? Un minuto. Sí, porque hay información urgente desde el Congreso. Diego de Nicolás, ¿qué está pasando allí? Constitucional, y además coincidimos en el... Sí, está hablando Daniel Arroyo dando explicaciones de cómo fue la reunión con los representantes sindicales. Escuchemos a Arroyo. Y lo que hay es un mecanismo donde el Estado se corre, el mercado avanza sin ningún tipo de regulación. Sabemos que esto termina con más pobreza, con más desigualdad y con 2/3 de la población afuera. La CGT va a trabajar, va a hacer una presentación judicial. Nosotros estamos trabajando en lo parlamentario para rechazar el DNU. Claramente no puede haber DNU, no puede haber avasallamiento del Congreso. El gobierno debe reflexionar, debe enviar leyes al Congreso y se deberán debatir cada una de las leyes. ¿Cuánto se puede tardar? ¿Qué pasa si no incluye el DNU en las sesiones extraordinarias del Poder Ejecutivo? Cometería un gran error porque acaba de mandar un DNU con 300 leyes, con derogaciones de los distintos tipos. Claramente tiene que convocar extraordinarias. El gobierno dijo que convocaba el día 11 a extraordinarias, luego los próximos días. Ayer volvió a decir los próximos días, necesitamos que convoque extraordinarias y que en el tratamiento extraordinario estén las leyes que quiera modificar y el DNU, o que reemplace el DNU por un conjunto de leyes que sería lo más razonable. ¿Sabe si la CGT está planeando un paro o está planeando alguna medida? Están evaluando, la CGT lo va a evaluar con su propio consejo directivo, se van a reunir hoy a la tarde y van a hacer una evaluación en la propia CGT. Sí han planteado la presentación judicial, que es de pura lógica. ¿Qué fue lo que sorprendió del DNU? ¿Lo que más les sorprendió? Varias cosas. La primera es la de regulación así a lo bestia claramente, y algo que a mí me impacta es el tema de tarjetas de crédito. Hoy hay dos problemas en Argentina: el precio de los alimentos y el endeudamiento de las familias, que se endeudan a tasas altísimas. Si el Estado se corre, no hay ningún tipo de regulación y las tarjetas de crédito van a la tasa de interés que quieren, el endeudamiento de las familias, que hoy es brutal, va a ser mucho más. Me impacta que nadie esté imaginándose que si el problema más grave hoy es que la gente no le alcanza la plata y toma crédito de manera alocada, subir la tasa de interés lo va a empeorar cada vez más. ¿Cree que está contexto para un paro nacional? Bueno, eso lo tiene que definir la CGT. Yo tengo mi opinión respecto de que esto es absurdo, que es brutal, que no se puede hacer. Claramente el gobierno ha hecho lo que no se puede hacer, pero depende de la CGT y de la CTA la definición sobre el paro de actividades. ¿La cuestión pasa por la forma, es decir, por el DNU o también por el contenido? Si el contenido del DNU entra al Congreso, ¿lo van a acompañar? Las dos cosas. Primero, la forma. Y la forma es un decreto que desregula 300 leyes, voltea varias de las leyes, genera cambios profundos, y no solo cambios profundos, sino que hace una nueva regulación, una nueva relación entre el Estado y el mercado. Después viene el contenido. El contenido es: el Estado se corre, el Estado no regula nada, el sistema de salud va al precio que cada uno quiere, no hay ley de abastecimiento, se corre el Estado sobre cuestiones que hacen al precio de los alimentos. En un país que hoy tenemos 1.500 pesos la leche, hoy el asado sale casi 9.000 pesos, y se corren cuestiones laborales. Es la forma que es brutal, y el contenido, diría yo, es doblemente brutal. Ayer por la noche se vieron varios cacerolazos y Milei dijo que la gente sufre del síndrome de Estocolmo. ¿Qué opinión le parece? No, hay una sociedad en la Argentina muy inteligente que votó a Milei porque está enojada y cansada de lo que está pasando, que castigó al gobierno anterior por la inflación, por el costo de vida, por lo difícil que es llegar a fin de mes, que imaginaba una mejora y no esto. Esto a cualquiera se da cuenta que no le mejora en nada la vida al ciudadano de pie, y sí lo que hace es que el Estado se corre, y el Estado no puede correrse del todo. Acá necesitamos equilibrio. Esto no puede ser todo Estado, pero todo mercado a lo bestia y el Estado se corre es absurdo. Gracias. Arroyo, ahí esperando todavía la salida de los representantes de la CGT
que por ahora, según nos dicen, permanecen en el interior del Palacio Legislativo tras reunirse con los diputados de Unión por la Patria. Bueno, bárbaro. Diego, estamos atentos entonces allí cuando salga. Mercado a lo bestia, dijo, ¿no? Sí, totalmente. Qué palabra, ¿no? Impactante. Y sí, es eso, ¿no? Da una sensación de a los cachetazos, ¿no? Pareciera no solo la improvisación, sino la forma es, bueno, probemos, después vemos, si no, otro método. Sí. Y realmente sorprende por momentos se indigna y por otros asusta. Pero suscribo esto que decía él, la gente cuando lo vota a Milei, estoy seguro que no estaba pensando en que de un día para otro le iba a aumentar todo. Claro. Prácticamente el 100%. Déjame agregar algo de a lo bestia, porque es interesante, dos cosas que se vienen que creo que no hablamos todavía. La primera es el decreto reconoce que se vienen otros decretos. Sí. El decreto establece en los primeros artículos una serie de principios que dice que serán hechos efectivos por siguiente reglamentación, dice, del Ejecutivo. O sea, se viene una etapa de gobierno por decreto si es que nos tomamos en serio lo que dice el propio decreto. O sea, que esto no es, esta cosa de lo bestia no es una vez y ya está, se vienen varios. De lo que plantea Milei de la apertura del Congreso y de ciertas leyes que van a ir por allí. Lo dice específicamente, creo que el artículo 3 o 2 del Ejecutivo va a seguir. Va a seguir, lo dice ahí, que implementará continuas reformas y establece otros principios que seguirá, dice, de implementación del Poder Ejecutivo. Y además, te agrego algo más sobre esto de lo bestia y la confusión legislativa. Hoy Milei, creo que fue hoy o ayer, dijo, no es delito, a partir de hoy no es más delito comprar dólares en una cueva. Entonces vos, lo primero que haces como abogado, decís, bueno, voy a la ley penal cambiaria a ver si la derogó. Sí. No. Entonces también hay otra idea más, que la primera es, voy a seguir sacando decretos. La segunda es, la ley es una cosa, lo que yo pienso es otra. No es tan cierto lo que diga la ley, no la voy a aplicar, te está diciendo. Acá hay otro problema más grande. Vamos a tener conversaciones seguramente donde ustedes digan, a partir de hoy, ¿se puede o no se puede? No tengo idea. No tengo idea. ¿Pero qué dice la ley? A partir de hoy, técnicamente, ¿qué cambió? Por ejemplo, hablábamos de la BTV y de ciertos requisitos a la hora de manejar. Eso ya está... Tenés el primer problema que sería... Estamos con una laguna en un momento... Mira, te lo hago más fácil. Vamos a suponer que la ley fuera perfecta, que hubiera sido aprobada y todo. Cuando vos no la reglamentás... No, que no fue, no, por eso. Pero imaginemos, en esta ficción, digo, vamos a suponer que él hace una ley y pasa todo el proceso. Una ley que no se reglamenta, que es precisamente la función que tiene el Ejecutivo, prácticamente es como si entrara en una especie de limbo, y explico por qué. Porque si vos la ley no la reglamentás, es decir, no le das el punto por punto, quién se va a encargar de qué cosa, quedan esas leyes. De hecho, fíjate que hubo leyes que se han, no sé, se han promulgado hoy y entran en vigencia, un pleno vigor, 6 meses, 8 meses después. ¿Por qué? Porque necesitas el famoso decreto reglamentario, que es, de alguna manera, el que te va a decir cómo, cuándo, por qué, con quién, básicamente, ¿no? Esos detalles no los tenés. Entonces tenés una gran modificación y tampoco tenés el decreto reglamentario que explicaría... O sea, es un absurdo. Hago un punto más sobre esto que estás planteando, que también denota la matriz semiautoritaria del gobierno, que es que no solamente no lo pasó por el Congreso, sino que ni siquiera repartió un detalle explicando punto por punto las medidas. Lo único que tenemos es un decreto, tenemos el punteo que leyó ayer Milei, y después tenemos el decreto, que lo único que dice es derógase tal ley, pero es imposible que un ciudadano común o incluso un abogado pueda interpretar ese decreto. Y no hay explicación formal por parte del gobierno, algo que hacen otros gobiernos que hicieron a lo largo de la historia. Hay tanto para explicar, Pablo, que es muy difícil. Que es que juntan a los periodistas, a los referentes de opinión, a explicar de qué se trata la medida. Esto no existió. Para eso sirve el Congreso. Cuando vos vas a una comisión y exponés en una comisión y decís, llevás al funcionario y adelante de diputados que piensan igual o distinto, pueden exponer de qué se trata la propuesta. Bueno, eso es la información pública que requiere una democracia. Y también lo decía, creo que Martín lo decía, que cuando uno debate algo en el Congreso, se da cuenta que hay muchas cosas que no tenía en cuenta a la hora de tratar de implementar o de legislar. Hay diferentes puntos que te vas dando cuenta y que en el debate te vas dando cuenta que quedaron afuera estas personas, y si pasa tal cosa, de qué manera se reglamenta. Y no solo, vos sabés que el derecho tiene un lenguaje aburrido, neutral muchas veces, porque queremos estar atentos a la racionalidad, no engancharnos en la emocionalidad. Claro. Es muy raro un decreto, creo que yo nunca leí uno, que dijera, por ejemplo, en los considerandos, que urge necesario derogar la nefasta ley de alquileres. O sea, los considerandos son la nefasta ley de alquileres que nos llevaron...
Es un decreto escrito infantilmente, con adjetivos, con emoción, sin técnica. Bueno, yo creo que realmente estamos hoy sometidos a una prueba, una gran prueba piloto. La Argentina está de alguna manera transitando una especie de vamos viendo que realmente nos pone a todos, de alguna manera, no solo enciende las alarmas, digo, cuando hablamos de plexos normativos, vos imaginate que vos tenés una ley, un decreto, y en algunos casos tenés resoluciones de resoluciones. Claro. Digo, el Banco Central vive emitiendo resoluciones específicas para un determinado momento, y no estamos cambiando la ley que regula el Banco Central, digo, simplemente una resolución. Por eso, realmente pareciera que esto es un parche, ¿no? Y viendo el decreto, Martín Kandalaf, a quien sumamos. ¿Cómo les va, compañeros? Fer, Lili, Pablo, invitados. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. Viendo el decreto donde dice artículo 330, se deroga a tal punto y se cita el artículo de la ley, se dice el número de ley. Sí, señor. ¿Vos lo leíste todo, seguramente? Lo leímos todos. No te puedo decir que lo entendí todo, pero lo que lo leímos... Te iba a preguntar eso, ¿qué parte? Y es que hay algunas cosas que son difíciles. Y ayer nosotros pensábamos que lo complicado iba a ser la marcha. Imagínense, ya de la marcha no se acuerda nadie, del protocolo antipiquete ya no se acuerda nadie. Ahora estamos todos con este DNU, que realmente tiene algunos puntos que para mí no son del todo claros. Bien. Voy a utilizar un ejemplo nada más. Sí. Sé que no es lo más importante de todo, pero voy a utilizar un ejemplo. A ver. La BTV. Sí, eso justo lo que planteamos. Lo habían planteado recién. Sí, es verdad. ¿Es obligatoria o no es obligatoria? Porque ahí lo que dice el DNU es que no te van a pedir no va a ser una de las documentaciones requeridas. Ahora, no dice que no la tenés que tener. Que no la tenés que tener. No te la van a requerir, pero tenés que hacerla. Es seguridad de tu vehículo y para el resto. Es pregunta, no lo sé. Estas preguntas tuvimos durante todo el programa un equipo de diferentes abogados de diferentes áreas que nos decían, hay situaciones en las que la verdad me venís a preguntar algo y no te puedo dar respuesta. Porque le falta, y esto lo escuchaba recién a Pablo y me pliego a lo que decía, le falta explicación. También es verdad, lo sacaron ayer el DNU, ¿no? Pero bueno, el DNU, si está bien redactado, tiene vigencia inmediata. Si no dice el DNU que tiene vigencia inmediata, el Código Civil da 8 días. Faltaría una explicación a algunos puntos. Después nos metemos. Si había que explicar cada uno de los 30 puntos, calculo en el DNU, había que... Pero acá ese que no me lo Sí, por supuesto. Y te dejo otro más que te va a servir. Dale. A ver si... No, se lo llevo Facundito. No importa, déjamelo acá. No importa. Porque tenía todo el detalle. Bueno. Sí. Entonces te decía que si tenían que explicar punto por punto dentro del DNU, puede ser que se fuera a extender mucho. Pero Pablo nos comentaba que hay diferentes herramientas como para poder comunicar. Para poder explicárselo a la gente. Porque mira, nosotros hoy el programa lo vamos a empezar. Hoy el programa que vamos a empezar en un ratito con Pablo Monzone, con el doctor Baqué y una infinidad de invitados, tiene un objetivo central, que es explicarle a la gente lo que se pueda explicar. Claro. De cómo va a modificar el DNU la vida cotidiana. Bien. Después hay cuestiones técnicas, pero queremos hablar de la vida cotidiana. Y para hablar de la vida cotidiana, el primer punto del DNU es fundamental, que es la ley de alquileres. Sí. Y ustedes también lo han tratado. Y es un tema. Hoy vos hablás con cualquier persona en la calle y le decís, ¿qué duda tenés el DNU? Y la ley de alquileres. ¿Me sigue el contrato viejo? Claro. ¿Cambia? ¿Tengo que volver a armarlo? Bueno, la verdad es que estas son algunas de las cosas a las que vamos a tratar. ¿Tenemos información urgente? Dale. ¿Les parece? Atención porque hay un duro comunicado del radicalismo. El Comité Nacional, la Mesa Nacional del Radicalismo, rechaza el decreto de necesidad y urgencia que emitió Javier Milei ayer por la noche. Nuestro partido se caracterizó a lo largo de la historia por la defensa del sistema democrático y sus instituciones. Ninguna crisis se resuelve avasallando la institucionalidad democrática. Es un documento que emite la Mesa Nacional del Radicalismo que hoy preside Martín Lustó. Y entre otras cosas, entre otros puntos, lo que plantea es pedirle al presidente Javier Milei que enmiende el error enviando un proyecto de ley espejo. Lo anticipábamos hace un ratito. Lo dijo en un tuit Martín Lustó. Exactamente, un proyecto de ley espejo que es tomar el decreto y mandarlo como proyecto de ley al Congreso para que se pueda discutir.
Lo que plantean es, no hay ninguna duda de que nuestro país necesita un cambio, pero para que ese cambio sea legítimo y duradero, se debe hacer respetando las formas establecidas en nuestro orden jurídico. ¿Por qué es importante esto? Porque se expresa por primera vez el radicalismo como partido orgánico. Está claro que el peronismo se va a oponer a este DNU. La pregunta es, ¿qué van a hacer los otros partidos que hasta ahora eran opositores? Probablemente el PRO apoye. Bueno, el radicalismo empieza a dar una primera pista de lo que puede ser el camino del rechazo al DNU. Falta mucho, pero da el camino del rechazo y da también el camino de lo que puede ser una salida política para poder implementar la medida y que no se termine generando una crisis política. Perdóname, Fer, está con nosotros, soy Leandro Alperín, dirigente del radicalismo, así que se lo vamos a preguntar también en un ratito, perdón, Fer. Te decía que es como el así no de Horacio Rodríguez Larreta. Hace un ratito leíamos el posteo del ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es candidato a presidente de la Nación, que decía así no, no de esta manera, pero... y enumeraba un par de puntos que apoya, pensando en lo que puede ser el cambio para la Argentina, pero que cree que deben pasar por el Congreso. Me parece que va en línea con lo que ahora el radicalismo está manifestando. Es que me parece que después se puede desglosar todo, y ahora lo vamos a tratar, después podemos desglosar todo. Ahora, la verdad es que cuando uno ve lo macro, dice, y la verdad que hay algunas de las cuestiones que no parecerían ser de urgencia. El impacto parece ser ahora la forma. La forma es un decreto de necesidad de urgencia con puntos que no parecen. Por ejemplo, el punto 27, mirá. El de los clubes, la SAD. Las sociedades que los clubes de fútbol puedan convertirse en SAD. Sí. No parece ser algo de necesidad de urgencia en este momento. Claro que no, claro que no. Por eso creo que cuando dejemos de hablar de las formas, que la forma es un decreto y que es muy importante definir, como recién planteó el radicalismo, como planteó Larreta también, que no le parecía, como planteó Arroyo también recién en una nota, que no le parecía lo adecuado. Después vamos a empezar a ver punto por punto y analizar punto por punto. Me parece muy bien. Me parece que ese va a ser el camino. Bueno, eso que vamos a hacer después, hoy ya lo vas a hacer vos, pero en el programa y con tus invitados. Exactamente, Fer, querido. Nos vemos pronto. Me quedo mirando. Dale, quédate, por favor.